Álvaro Uribe Vélez nos ha solicitado expresar unas palabras en Ondas del Meta. Bienvenido, Álvaro, a Ondas del Meta, y saludamos a todos los lectores quienes están muy pendientes de la actualidad de la economía y la variabilidad climática, además de unas políticas. Bienvenido, presidente Álvaro Uribe, a Ondas del Meta. Muy agradecido con ustedes en Ondas del Meta, muy amables. En esta víspera electoral, yo mantengo la angustia de que Petro y Cepeda conviertan a Colombia en una sucursal chavista, En serio. por supuesto, Pero bueno, por ¿cómo supuesto. miras este cambio que ya está ocurriendo en Venezuela? ¿Sí te da esperanza? Todavía no. ¿En serio? Y que fue muy importante la sacada de Maduro, pero toda la legislación sigue intacta. Yo no sé si van a lograr conseguir confianza estable para poder recuperar esa economía, reducir esa pobreza que se les subió tanto y dar la oportunidad de que venezolanos que quieran regresar, regresen. Y también retomar todo el tema comercial con Colombia, ¿cierto? Que creo que sería una oportunidad para Colombia retomar todo. Eso es importante si allá empiezan a recuperar la economía y tienen con qué comprar, pero si siguen con esa capacidad de compra tan disminuida, pues no podrán hacerlo. Esperemos que todo cambie para bien. Vamos a empezar con las preguntas, Álvaro. ¿Cómo defines la democracia y el Estado ideal? Este es pensamiento filosófico. Para ti, ¿qué es la democracia y el Estado ideal? Que funcionara. Pues el concepto que le voy a dar, Oscar, es de democracia restringida, porque así lo podrían calificar algunos politólogos, porque la democracia debe ser la emulación del pluralismo que no la ponga en riesgo. El problema es que estos neocomunistas de América Latina, Chávez, el de lo que hizo Evo, el otro de Nicaragua, ellos han utilizado la democracia para llegar, pero la han puesto en riesgo. Chávez, el chavismo tuvo la democracia capturada desde el 98 hasta ahora y no tenemos seguridad de que se recupere. Entonces, pensarías que una democracia ideal no sería igual que este tipo de gobernantes o lo que ellos han propuesto, sino permitir, por ejemplo, la representación política y unas libertades, el respeto como unas libertades. ¿Estaríamos de acuerdo en esto? Sí, lo que hay que hacer es, uno, nadie puede decir en nombre de la democracia que restringe una opción. El único obstáculo tiene que ser la opinión pública. Entonces hay que decirle a la opinión pública, mire, hay que pronunciarse sobre esto, contra esto, evitarlo Cepeda. Esta es una llegada al poder de unos sectores neocomunistas que utilizan la democracia para llegar. Es que, por ejemplo, Cepeda quiere llegar y quiere y amenaza, si no hay un acuerdo nacional, amenaza con una constituyente. Esa restrictiva de las libertades. Porque para ellos el Estado es ser el dueño de todo lo estratégico y para ellos lo estratégico es casi todo. Ellos odian la salud privada o la educación privada, la empresa privada, etcétera, etcétera. Paloma es todo lo contrario. ¿Y por qué debemos salir mañana a elegir? ¿Por qué mañana tenemos que salir a votar? ¿Por qué se debe respetar la democracia, por ejemplo? ¿Tú miras en riesgo la democracia con este pensamiento que nos mencionas? Por Y la supuesto que parte, sí. pues, Yo lo miro, es que ya hemos vivido el gobierno Petro. Han crecido los cultivos ilícitos enormemente. Es una amenaza a la familia colombiana. Crea el riesgo de que la comunidad internacional nos señale finalmente como un país paria. ¿Qué hace el gobierno de Estados Unidos? Y aquí seguimos exportando estas cantidades de cocaína, nada se hace. Llegará un día que dice, no lo puedo tolerar y nos asalta con una acción militar humillante. Por eso es bueno enfrentar esto a tiempo y con alguien nuestro, como Paloma, que proteja a la ciudadanía colombiana y haga que la comunidad internacional tenga que sentir respeto por Colombia. si ellos fueran más moderados en su manera de pensar,
estuvieran más de acuerdo con las libertades, con el Estado de Derecho, ¿tú crees que es posible gobernar con contrarios, con personas que de pronto tengan una socialdemocracia, que piensen un poco como en temas sociales? ¿Es Es posible gobernar? posible, es posible que, por ejemplo, una de las críticas que me hacen a mí, que Uribe no es de derecha, porque nosotros tenemos un concepto social importante, ¿Como cuál? que Bueno, Uribe es socialdemócrata, que Uribe es conservador, que es liberal, buscan todo el otro que es de extrema derecha. No, yo creo que en una versión muy simplificada de la doctrina, yo quiero en un país seguro con libertades para todos. Quiero en un país con iniciativa privada, que no es la gran empresa, la empresa extranjera, es todo tipo de emprendimiento. Así lo entiende Palomo. Creo que la empresa privada no es un fin, sino un medio para generar mm, bienestar social. Creo en un Estado pequeño, no el viejo concepto neoliberal, sino un concepto práctico. Reduzca el Estado para que no asfixie la capacidad creativa del ser humano, el ciudadano, y para que no derroche recursos que se deben ir a o a infraestructura o a política social. Ahí hay unos puntos de convergencia. Si con usted los mira a Oscar, contrarios, sí. por supuesto, que no le de ideas aparentemente contrarias, no entre individuos, porque, por ejemplo, en un individuo como Paloma Valencia caben todas esas ideas. Lo que parece que para muchos la seguridad es contraria a la tolerancia, para otros la seguridad es básica para la tolerancia, para unos la seguridad es antagónica a la paz, para nosotros sin autoridad y orden no hay paz. Para algunos, por ejemplo, la ley nuestra que sacó adelante la reducción de la jornada de trabajo es contraria con la visión capitalista. Para nosotros, legitima la visión capitalista. Para Petro y Cepeda, ellos hablan de democracia, pero tienen odio de clases, lo fomentan. Entonces, por congraciarse con el trabajador, a ellos les gusta mucho apoyar les gusta mucho maltratar al empresario y terminan maltratando al trabajador. Por ejemplo, Paloma ha dicho, cree en la economía fraterna, no en el antagonismo trabajador-empresario, que le vaya bien al trabajador, respétele el salario, pero al empresario no lo asfixie. Por ejemplo, Ento- Paloma dice, Entonces, una economía fraterna sería como conciliar estos antagonismos, conciliar esas ideas contrarias y que el trabajador, el empresario tengan las mismas oportunidades y también como un criterio de igualdad. Es como más o menos lo que estoy entendiendo, ¿cierto? que les vaya bien a ambos. Paloma, por ejemplo, no se opone a este salario mínimo, pero sí se opone a que el empresario lo estén asfixiando con impuestos, con extorsión. El empresario no puede, con el salario mínimo, los recargos laborales, la extorsión, los altísimos impuestos. Para lograr el balance, usted tiene que escoger si maltrata a trabajador, que Paloma ha dicho que no, o si más bien le resta impuestos, que le pague menos impuestos al Estado y más salario al trabajador. Ahí hay un tema que deberían desarrollar los científicos de la economía. Como El cuál. liberalismo y el socialismo empezaron en el tema de qué prima, el mercado o el Estado. Y cuando se hablaba del mercado, entonces el mercado para ponerlo al Estado se asociaba con el empresario. Nosotros queremos que al Estado hay que a confrontarlo con un mercado en el cual estén no los empresarios solos, sino empresarios y trabajadores, para concluir que es mejor el dinero manejado en inversión del empresario, en salario del trabajador, que en impuestos del Estado. De ahí deriva toda esta economía fraterna que propone Paloma. ¿Por qué se habla que el país está polarizado?
¿Por qué se dice la opinión pública que está polarizado, dividido entre una izquierda y una derecha? ¿Esto por qué pasa? Yo diría que no es de izquierda o derecha. Yo le tengo pánico al tema chavista, castrochavista, que eso es destrucción. No solamente destruyen la empresa privada, sino también la estatal. Mira lo que hizo Chávez en Venezuela, cómo destruyó también a PDVSA. Aquí afectan la empresa privada, destruyen a Ecopetrol, afectan hospitales públicos. Yo diría que ante eso se necesita un antagonismo político y un antagonismo doctrinario, que es el que nosotros hacemos. ¿Cómo lograr los consensos que el país necesita? ¿Y cuáles serían esos consensos, Álvaro? Por ejemplo, uno, los de la Constitución del 91. Deje que haya oferta de salud pública y privada. Deje que haya universidad pública y privada. Deje que haya concesiones privadas viales y también las alianzas público-privadas y también las vías estatales, pero no avance en la eliminación de la participación privada. Ese equilibrio es el que defiende Paloma. ¿Cómo tú defines al político contemporáneo? ¿Qué es un político? Si alguien se te acerca y te pregunta, bueno, Álvaro, ¿qué es un político, presidente? El que tiene que estar pensando y actuando para solucionar problemas. Problemas Ahora solamente. nos trajeron otra política. Entonces dicen, no, ahora hay que insultarse, matarse, como se matan los gringos en campaña, o como se mataban Milei y Bullrich, y después quedaron de amigos. Eso, la verdad es que eso se vuelve una política circo, de circense, y enseguida presumen que eso no va a dejar dolores, que en pragmatismo al otro día de elecciones se juntan. Creo que está muy equivocado. Lo han traído unos jóvenes, diría yo, que son publicistas de la política. ¿Cuál es el primer asunto que deben atender el próximo presidente y presidente? Si alguien sale elegido, Paloma o cualquiera de los demás, ¿cuál es ese primer asunto que debe resolver o que tú piensas que debe resolver? Empezar a resolver el problema de seguridad. ¿La seguridad crees que es el primer problema? Pongamos el derecho a la vida. Entonces miremos dos acciones directamente conectadas, la seguridad y la salud. Ese Entonces sería, uno va llegando a las otras. Ninguna de las dos es sostenible en su mejoramiento si no hay una recuperación del crecimiento de la economía. si estamos creciendo al 2,2%, que en mi parecer creo que la economía puede dar más. ¿Cómo Lo que observas pasa la es que economía? es un crecimiento sin inversión, crecimiento de consumo. Chávez también lo tuvo porque vendía mucho petróleo, tenían manera de importar 60.000 millones de dólares. Con esa plata proveían de bienes al pueblo venezolano y el pueblo venezolano vivía en una especie de fiesta consumista. Aquí hay mucho consumo ahora, 15.000 millones de dólares de narcotráfico. Sigue con otros temas como las remesas, pero no hay inversión. O sea que es un consumo fungible, no durable. Como insostenible, me hace entender lo que expresas. ¿Cómo observa la informalidad? Yo pues sigo el tema de mercado laboral todos los meses y observo que la informalidad pues casi siempre está en un 50, 54, 56. ¿Tú cómo resolverías o cuál sería ese mensaje en caso pues también que le transmitirías a Paloma y que sabemos que Paloma también pues tiene en cuenta tus ideas? ¿Cómo observas ese tema de la informalidad y cómo solucionarlo? ¿Cómo convertir a un empresariado más organizado, un empresariado que también puede tener una potencial de tributar? ¿Cómo resolverías el tema de la informalidad, presidente? Yo creo que hay varios temas, Oscar. Uno es poner a crecer la economía, menos impuestos, más ¿Crees que el... estímulo Ok. a la inversión, estabilidad.
porque si tú tienes una empresa, te dan unas buenas condiciones para invertir y después te las quitan, te atemorizan. Hay que crear condiciones de estabilidad. El gobierno mío tuvo unos contratos de estabilidad que fueron buenos y malos. Fueron buenos porque ayudaron, malos porque excluyeron sectores y fueron muy exigentes en cuantías. La informalidad necesita economía creciente, política de juventud y confianza en el país. Y en cuanto a cuestiones sociales, tenemos un déficit de vivienda que más o menos el país está aproximadamente 18 millones de hogares. Entre esos 4 millones se dicen que viven en la pues es el déficit de vivienda. Tenemos problemas, por ejemplo, de inseguridad en las ciudades, calidad de vida, falta por mejorar, prestación de servicios públicos. Hay ciudades, yo pues menciono el tema de Villavicencio, todavía lamentablemente tenemos un acueducto que no funciona bien, la electricidad presenta interrupciones. No quiero entrar como de lleno en el problema, porque soy periodista y tendría que hacer más interlocución, pero en el caso tuyo, si tú asumieras estas ciudades, sabemos que tú has hecho política, tienes un partido, estás en un partido, fundaste un partido, y en ese partido, es decir, como, ¿cuál es ese mensaje también a quienes ya empiezan a administrar las ciudades? Porque un presidente pues también lo va a hacer, una presidenta como Paloma también lo iría a hacer. Entonces, ¿cómo hacer para que la prestación de servicios públicos efectivamente pues sí nos dé pues la ciudad que nos merecemos? Y todo este caso como estos aspectos sociales también del déficit, la inseguridad, ¿cómo resolver esto desde lo local, presidente? Un administrador público tiene que ser probo, Y eso, preparado, preparado. Y imaginativo, falta preparación, ¿te parece? imaginativo para buscar soluciones y tiene que estar en un medio de una economía que crezca, porque por bueno que sea, si la economía no está creciendo, no tendrá los recursos para ejecutar. Entonces, primero sería poner a producir la economía, sea de un aspecto industrial, comercial, y luego ya atender pues los asuntos de servicios públicos y demás. Es más o menos como lo que nos... Eso es concomitante ante la imperiosa necesidad, pero en la visión de lógica, de silogismo, uno dice, silogismo, ¿cómo se llama la conclusión de los silogismos? Dos preposiciones, A y B, y creo que ya es conclusión de un silogismo. Es la lógica de A y B y ta, creo que Ponga salud, crecimiento de la economía y la conclusión es cree bienestar. crear bienestar. Por supuesto. Reformar el Estado. ¿Tú crees que el Estado se debe reformar algo? Ministerios, institutos. ¿Cómo miras como el tema del Estado? Un Estado, pues, de que Pequeño in- y ágil. pequeño y ágil sería como la reforma, los principios, ¿cierto? Que sea Este un gobierno ha Estado, creado en el último año 350.000 cargos en la administración pública, Oscar. muchos. Uf, ¿Tú, pero tú qué harías? ¿Qué les propondrías a ellos en el sentido de que no bajaría ministerios, embajadas, consulados, no renovaría muchos contratos y empezaría a adelantar programas sociales, por ejemplo, subsidio a la mujer cabeza de familia, para reemplazar el viejo programa nuestro de Familias en Acción, aumentar la cobertura a los ancianos, un proyecto de educación de ciclos cortos para que los muchachos aprendan a manejar las nuevas herramientas de la tecnología, a sacarle provecho a la inteligencia artificial para poder trabajar desde la casa, para una empresa o para el extranjero. y en este caso la descentralización político-administrativa, todavía departamentos, ¿cómo ves el tema de si debemos ser federal o no? Como todo ese tema de la centralización, ¿cómo la miras? Si hay que tomar Yo alguna creo que decisión el respecto a tema es esto, de falta de recursos y de administración, porque más yo creo que eficiencia. Colombia tiene un buen nivel de descentralización de capacidades, de competencias. Los departamentos pueden hacer casi todo, lo que parece que les falta dinero. Todo este contexto pues nos da una idea de tu visión.
de cómo miras el país, cómo lo estás mirando actual. Pero bueno, mañana son las elecciones. Yo me he dedicado a seguir la economía y resulta que he estado un poco, sí he estado viendo los candidatos y todo, pero si tuvieras que contarle a alguien que hasta ahora se entera que mañana son las elecciones a la presidencia, Colombia es una democracia de partidos y quiénes son los candidatos. ¿Qué tuvieras que decir? ¿Quién es cada quien? Le digo, mire, aquí hay un amigo declarado, no porque lo diga yo, de lo que ha sido Castro y el chavismo, que es Iván Cepeda. Y hay una persona que ha trabajado 12 años en el Congreso, sin una mancha, sin una falta, con toda transparencia, ha sido firme en seguridad y en la defensa del sector privado para poder producir política social, que es Paloma Valencia. Y los demás candidatos, cuando esa persona llega y se encuentra con el tarjetón, ¿cómo miras a los demás? Yo Y le que hablaría de esto todo, le hablaría de esto todos, Oscar. solamente ellos dos. Bueno, Colombia es una democracia de partidos, por supuesto. Em, ¿Cuáles son las propuestas de Paloma? Si tuvieras que contarle a alguien que mañana se está enterando hasta ahora de mañana ir a votar. Ok, Seguridad, ok. pero enuncio el título. Si usted me quiere preguntar algo, está el tema de la seguridad, el tema de la recuperación de la salud, el tema del empleo, el tema de la política social, el tema de vivienda. ¿Qué otros temas destacas de él y que tuvieras que convencer a alguien que la eligiera? Es muy clara en el tema ambiental, en el tema energético, tener todas las energías con cuidado ambiental y avanzar también en las alternativas. Este gobierno nos deja sin petróleo, sin gas y con un mínimo avance en las alternativas. Oscar, lo invito, le agradezco inmensamente estas preguntas, una entrevista muy, muy interesante. Le voy a decir a Julia Correa, senadora electa, que me acompaña y nos ayuda, que la consiga contigo. Cuando la vayas a publicar, nos mandes el link para nosotros difundirlo. Sí, señor, estamos todavía realizando la entrevista y por supuesto muy pendientes de tus palabras. Agradecemos mucho que hayas acudido acá, acudido a Ondas del Meta a expresar tus palabras. Sabemos que los lectores llaneros van a estar muy pendientes de este mensaje y pues también es una invitación de que somos un medio pluralista, democrático, donde estamos abiertos también al debate y a todas las visiones. Y agradecemos por supuesto la tuya, que hayas estado acá y conversando. Muchas gracias. Oscar, muy agradecido, hombre, muy amable. Que tenga una buena tarde y me da mucho gusto haber compartido con usted. Muy amable. Muchísimas gracias, Álvaro, y aquí estaremos muy atentos de la actividad de los temas de economía y también de variabilidad climática.